Baltasar Garzón, bienvenido a Historias Bajo Tierra. Un placer. Bueno, es un placer tenerte por aquí y sobre todo porque la realidad es que nos daría para hacer 20 podcasts con la trayectoria profesional y vital que tienes, ¿no? Pero bueno, para quien no te conozca, vamos a introducirlo un poco. Fuiste durante la mayor parte de tu carrera profesional magistrado en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Se te ha conocido por la trama Gürtel cuando terminó tu carrera. También intentaste traer extraditado a Pinochet y has sido defensor de los derechos humanos. Lo hemos visto con el creador de Wikileaks y con diferentes procedimientos, ¿no? Luchador contra la ETA, etc. Aquí en Bajo Tierra, en esta pequeña cueva madrileña, todos los invitados lo primero que hacen es definir el éxito. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito es el levantarte cada día, ser coherente con tu propia dinámica, hacer lo que te gusta hacer y, en mi caso, como servidor público que he sido durante muchos años, pues estar a disposición de los demás en el ámbito de la justicia, que ha sido mi leitmotiv y sigue siéndolo de este otro ámbito. Para ti, Garzón, por ejemplo, ahora que has mencionado la justicia, ¿sigue existiendo la justicia? La justicia existe, definida. Otra cosa es que haya justicia en el mundo, que haya justicia en un país, que esa justicia sea buena y que quienes la administran cumplan con su labor de servidores públicos. Si unes todos estos ámbitos, sería muy arriesgado decir que existe justicia, aunque es verdad que determinadas dosis de justicia existen y no se puede generalizar la injusticia, pero si ponemos en el fiel de la balanza la justicia y la injusticia, yo creo que desafortunadamente gana la injusticia. ¿Gana la injusticia en este país? Sí, bueno, en este país, en el mundo en general, ¿no? En la historia de la humanidad es una lucha constante por la justicia, por la verdad, por la defensa de valores que hemos ido fraguando año a año y década a década, siglo a siglo, pero si analizamos todo ese decurso histórico, vemos que los acontecimientos violentos y de ataque a la persona y a la humanidad ganan sobre los que la defienden. Lo que ocurre es que esa defensa tiene momentos estelares importantes y personas que han dado incluso la vida por ello, y eso es lo que nos reconcilia de alguna forma con la raza humana a la que pertenecemos. Fíjate, Garzón, no puedo evitar preguntarte por la actualidad. Estamos viendo en los medios de comunicación causas muy mediáticas, muy relacionadas con la política. Por ejemplo, Begoña Gómez está siendo investigada por una supuesta apropiación de marca. También lo vemos con el hermano de Pedro Sánchez. Si hay malversación, prevaricación, se está investigando, ¿no? Pero ¿realmente se está instrumentalizando la justicia o crees que puede haber algo detrás de todo esto? Los procedimientos judiciales tienen un comienzo, y ese comienzo se produce cuando existen unos indicios de criminalidad. Se percibe, no solo en España, sino en otros países y cada vez con más frecuencia, una clara pretensión de determinados sectores, tanto políticos como corporativos, como económicos, de instrumentalización de la justicia. Eso no es positivo, pero no tendría mayor relevancia si los propios representantes de la justicia resistieran ese embate, ese intento de instrumentalización.
de alguna forma siempre ha ocurrido lo mismo, ¿no? O sea, que tienen que admitir esas querellas, de alguna manera. Claro, no, lo que ocurre es que siempre quien acude a la justicia pretende que le den la razón. Si es como querellante, si se ve como querellado, pues defendiéndose. Pero lo importante no es esto, es decir, si tú acudes e interpones una querella criminal contra una persona, una entidad determinada ante la justicia, tiene que haber unos indicios. Eso está ahí, es una cuestión valorativa de quien toma esa decisión. Lo importante es el momento posterior, es decir, cuando el juez o la jueza toma la decisión de admitir a trámite esa denuncia, esa querella, porque considera que hay indicios. ¿Cuándo comienza la instrumentalización del derecho? Cuando, de forma arbitraria y sin los indicios suficientes o ni siquiera la apariencia delictiva, se admite a trámite una querella, una denuncia, para ver qué surge, si vienen hechos o acontecimientos posteriores que vayan rellenando el espacio previo que estaba vacío. Eso es lo que se le llama de alguna forma salir a pescar, el fishing, ¿no? Es decir, echar la caña de pescar a ver si conseguimos que haya elementos para ir contra una persona o contra una corporación. ¿Pero tú crees que ha habido? Garzón, ¿crees que ha habido elementos con Begoña? O sea, me refiero de elementos, indicios delictivos para admitir a trámite estos procedimientos en contra de Begoña Gómez. Yo tengo mis dudas, y las he expuesto públicamente y por escrito y oralmente, y como lo estoy haciendo ahora. Yo tengo dudas más que razonables que hubiese razón suficiente, indicios suficientes para abrir un proceso contra la mujer del presidente del gobierno, y probablemente si no hubiese sido la mujer no estaría abierto ese procedimiento, como contra el hermano, como en otros casos. Bien, pero lo cierto es que esos procedimientos están abiertos. Una vez que están abiertos, lo importante es la celeridad a la hora de la investigación, la concreción de los hechos, y si no se han concretado esos hechos, no hay indicios, hay que cerrar. Lo que no se puede es prolongar indefinidamente un procedimiento a ver lo que aparece, a ver si hoy lo que se busca es A, pero mañana cuando se ve que A no funciona nos vamos a B, y cuando B se cierra nos vamos a C, y así hasta terminar el abecedario. Eso es inconstitucional, eso no es legal, y eso es instrumentalizar la justicia en favor de determinados beneficiarios o estructuras que salen políticamente, por ejemplo, ganando con esa situación. Otro caso para mí paradigmático es el de la investigación contra el fiscal general del Estado y contra otros dos fiscales. Que Álvaro García Ortiz. Me parece que está utilizando una expresión vulgar, está salido de madre totalmente. Es decir, no se están respetando desde mi punto de vista las reglas del proceso penal ni la igualdad de armas, y se está haciendo una prospección, y además hemos visto ayer mismo, lo digo por el día 25 de febrero, la última resolución, donde se aprovecha una resolución judicial que lo que dice es que se tomen las medidas para que no se filtren cosas. Hombre, ya desde octubre hasta ahora ha transcurrido bastante tiempo. Ahora se da cuenta el magistrado instructor que hay que tomar medidas para la no filtración de elementos del proceso. Y además se utiliza esa resolución para hacer una valoración de ataque contra uno de los investigados, diciéndole que no ha colaborado para que haya pruebas en contra de él, utilizando la expresión pruebas. A poco que un abogado o un juez piense en esto, no tanto el público en general,
En un proceso penal no se puede hablar de pruebas hasta la fase de juicio oral. Llama la atención. Yo creo que es normal también que la opinión pública, bueno, pues que se sorprenda con los... Pero diferenciemos lo que es la opinión pública de lo que es un proceso penal. Un proceso penal no está para la opinión pública. La opinión pública se forma precisamente como consecuencia de hechos que suceden, no de valoraciones que el juez instructor hace. El juez instructor no está para hacer una valoración o para enfrentarse a un investigado, está para acumular hechos, constatar indicios, acumular indicios y a partir de ahí establecer una consecuencia jurídica, pero no estar lamentándose por las esquinas. Hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo seriamente, en silencio, que es lo que marca la ley, y no que parece que Saulo de Tarso se cae ahora del caballo y se convierte en San Pablo a la mitad del procedimiento. O hay muchas filtraciones. Mire, ha habido muchos datos que se han filtrado de personas y de contenidos que no tenían por qué filtrarse, o es que no sabemos que hay determinadas acusaciones populares o particulares que están en los procesos penales simplemente para instrumentarlos y publicar los datos. Hemos visto hechos de que 20 minutos después de una declaración, la grabación estaba en poder de los medios de comunicación. No imputo a los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen su labor de difundir y de informar. Entonces, Garzón, ¿tú crees que, por ejemplo, el que se esté investigando ahora al fiscal general del Estado también tiene una intencionalidad política? ¿Ves? Yo lo que digo es que desde mi punto de vista como jurista, como juez y magistrado instructor, que he sido toda mi vida, he sido juez instructor. Desde el 13 de febrero de 1981 hasta el 14 de mayo de 2010, en el que me suspendieron por investigar los crímenes franquistas y después ejerzo como abogado. Entonces, durante todo ese tiempo he sido juez instructor, por tanto, sé de lo que hablo. Sí. Y yo lo que digo es que no hay causa suficiente para llevar adelante la investigación que se está llevando. Y por tanto, si no la hay, lo correcto sería cerrar esa investigación. Garzón, como última píldora de actualidad, Koldo García Izaguirre, y ahora vemos el suplicatorio del Congreso ya se concedió y se investiga a Ábalos. Y claro, ¿a dónde nos puede llevar todo esto? Bueno, hay muchos procesos en que presuntos delitos de corrupción o de malversación se han instruido en España. Yo mismo he instruido muchos de ellos y uno que se llamó Gürtel, que a pesar de todos los pesares y de la persecución de la que fui objeto urbi et orbi, y que además me costó la posición en la magistratura española, aunque después el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que esa sentencia había sido parcial, arbitraria, que no había una previsibilidad penal en la conducta que me imputaron y que además se me privó de la doble instancia, etc. Bueno, pues es uno más. Es una investigación que está abierta y lo que hay que hacer es acotarla, establecer los mecanismos para que no se suscite un juicio paralelo en la opinión pública que necesariamente va a tener un impacto. Pero lo importante no es que en los platós de televisión se establezcan responsabilidades, condenas anticipadas y demás, sino que la justicia haga su labor, y para eso tenemos que compatibilizar lo que es el derecho a la información, la comunicación, la transparencia y la reserva de los elementos judiciales. Ahora, volviendo a la última resolución, en el caso del fiscal general resulta que el instructor, por una parte, dice no tiene relevancia penal que haga esto el investigado, pero podía haber colaborado. Oiga, ¿y dónde deja usted el derecho de defensa y la presunción de inocencia? Le está pidiendo al investigado que hipotéticamente se haga el harakiri porque usted no ha sabido acumular indicios suficientes.
Es muy peligroso esto, es muy peligroso. Como peligroso es llegar y hacer una entrada y registro en el despacho oficial del fiscal general del Estado y no adoptar previamente las cautelas correspondientes. Y luego, una semana después, decir, no, de 8 meses no, lo dejo reducido en una semana. Y que después la sala de apelaciones diga, bueno, hubo buena voluntad porque lo redujo, pero y mientras tanto, porque el daño o el supuesto daño se ha producido en el momento en que se practica la diligencia, no una semana después. Lo que haga una semana después tendrá relevancia a partir de esa semana, pero aquello que ya ha hecho antes ha precluido y por tanto debería de tener unas consecuencias que no ha tenido. Garzón, claro, yendo hacia atrás, tu trayectoria ha estado muy ligada a procedimientos muy polémicos, pero antes de nada quiero enseñarte una imagen, ¿vale? Y a ver qué te transmite. Te pongo en situación, es una madre chilena echando en falta a su hijo desaparecido y se pregunta dónde está en Claro, la es la dictadura de imagen Pinochet. que podría ser transmutable o equivalente a otras imágenes en las que las víctimas en otros lugares y ámbitos como Argentina, como España, hemos visto reiteradamente que esas víctimas con fotografías de seres queridos, hijos, maridos, nietos, nietas, exponen a la opinión pública y ante la justicia, es decir, y ante el Estado, es decir, ¿dónde está? Denos una respuesta. Hay una estructura de Estado que tiene que responder ante los ciudadanos de la forma que sea, de acuerdo con la ley, con la Constitución, etc. Cuando eso no sucede, cuando la impunidad se instaura y se consolida y se perpetúa, las víctimas salen a la calle porque se sienten abandonadas. ¿Qué me trae a mí esa imagen al recuerdo? Me trae el recuerdo del dolor, de la impunidad, del olvido de esas instituciones frente a sus ciudadanos. He visto con muchas víctimas de narcotráfico, de terrorismo, de crímenes contra la humanidad, de dictaduras, etc. Es decir, he tenido mucha ocasión, pero de ver y analizar. Y lo que siempre he comprobado es la misma cuestión. En este caso, un juez investigar esos hechos con una idea de establecer las responsabilidades de por qué un hijo, un nieto, un marido, una mujer habían sido cruelmente asesinadas o desaparecidos. Por ejemplo, quisiste traer a Pinochet y sentarlo en el banquillo. Finalmente no fue así, pero ¿cómo valoras esto? O sea, fue algo que yo creo que por el principio de justicia universal revolucionó un poco las fronteras de la justicia en ese sentido. Entiendo que a ti te habría gustado, ¿no? Traerlo finalmente. Una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que debes de hacer. Lo que me gusta me lo dejo para mí. Bueno, aquí puedes decirlo. No, ya. Quiero decir como planteamiento, ¿no? Y lo que debo hacer, lo hago. Y si no debo hacerlo, me abstengo y no lo hago, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta concreta que me planteas sobre si me hubiese gustado o no que Pinochet viniera a España, realmente a mí lo que me hubiera gustado es que la muerte del dictador no se hubiese adelantado a su rendición de cuentas ante la justicia, en este caso chilena. El proceso de extradición en Gran Bretaña lo ganamos. Se aceptó. Se aceptó. La extradición de Pinochet se aceptó. Mi demanda de extradición fue aceptada por el juez Ronald Bartle el día 8 de octubre de 1999. Eso es importante tenerlo claro. Un proceso de extradición en algunos países, como en España, como en Gran Bretaña, es mixto. Es decir, se inicia judicialmente,
con una orden de detención, se tramita y si es positivo, la última palabra la tiene el gobierno, que decidirá si entrega o no entrega a la persona. Aquí alguien en En España este te caso, dijo, no, en España. no lo hagas. ¿Alguien te paró en ese No, sentido? bueno, la defensa lo decía y había muchos medios que también lo decían, o que opinaban distinto, pero El lío que se montó. judicialmente el procedimiento se inició y fue con dificultades porque el Ministerio Fiscal, que entonces estaba dirigido en la Audiencia Nacional por el fiscal Eduardo Fungueriño, se opuso sistemáticamente a todo el proceso. Yo resolví más recursos en ese procedimiento que en toda mi vida profesional con el Ministerio Fiscal. Creo que fueron 70 y tantos los recursos y los gané todos, menos una decisión que me revocó la audiencia. Es decir, pero todo fue confirmatorio. Entonces, lo que a mí me apena es que el día 10 de diciembre de 2006, Día de los Derechos Humanos, pues falleciera Pinochet y antes de que hubiese rendido cuentas. Porque ya el juez Guzmán lo había procesado. Estaba con arresto domiciliario en su casa. Es verdad que políticamente se tomó la decisión por Jacques Straw, que era el ministro de Interior en aquella época en Gran Bretaña, de devolverlo por razones médicas a Chile, a Santiago de Chile. Y es verdad también que esos dictámenes médicos fueron cuando menos cuestionables, como tuve ocasión de demostrar con 7 dictámenes periciales de 7 facultativos distintos en los que convinieron que podía ser sometido a procedimiento ante un tribunal de justicia. Se envió allí, pero allí siguió el procedimiento. Lo grande de la jurisdicción universal y la contribución que yo creo que se hizo a la persecución internacional de crímenes muy graves contra la humanidad es que cuando se consiguió abrir la puerta de la impunidad en España y luego se cerró en Gran Bretaña porque no se extraditó, quedó abierta en el país de referencia y se siguió avanzando hasta el día de hoy, se sigue avanzando. Estoy absolutamente seguro de que hubiese habido una sentencia, no puedo decir si condenatoria o absolutoria, pero hubiera habido un enjuiciamiento y una sanción. ¿Cuál fue la pieza de dominó que inició que empezara a funcionar todos estos procedimientos, ¿no? Yo creo que estaba latente, porque nosotros no inventamos el principio de jurisdicción universal, eso ha sido una construcción en algún momento tenía internacional. Que claro. Lo que pasa es que nunca se había puesto en marcha, nunca se había abierto, salvo por algunos temas relacionados con el narcotráfico, contra la lucha contra la corrupción. Y precisamente, Garzón, la operación Nécora, muy conocida contra el narcotráfico, contra Sito Millán y todos los clanes que había en Galicia, hubo una sensación de que las sentencias igual no fueron lo suficientemente duras. Y yo te lo quiero traer un poco a la actualidad. El Ministerio de Sanidad, en uno de sus últimos informes, situaba que en 2011 había como 500 personas muertas a causa del consumo de drogas, ¿no? Directamente. Y en 2021 esa cifra pasó a 1.000, o sea, superando a 1.000, prácticamente el doble, ¿no? Entonces, a día de hoy, claro, hemos visto lo que ha ocurrido en Barbate y en multitud de puntos, ¿no? No sé, quería preguntarte si realmente existe impunidad para los narcotraficantes aquí en España. La lucha contra el tráfico de drogas y el tráfico organizado de drogas va muy unido a la lucha contra la criminalidad organizada. Contestándote a lo que me decías de la operación Nécora, que por cierto se llamaba Operación Mago, policialmente, por lo de Baltasar, el rey mago Baltasar, sí. ¿No? Pero se le cambió popularmente y yo creo que es más adecuada, ¿no? La operación Nécora, por lo que significaba en la zona y demás. ¿Te fuiste allí? ¿Estuviste en el terreno? Sí, bueno, en aquella época yo creo que el Estado como tal y a través de sus instituciones estaba bastante ausente
de esa zona de España en este ámbito. Es decir, las organizaciones criminales habían ido creciendo y expandiendo sus acciones. Y ese ámbito estaba regional de la comunidad autónoma gallega, era evidentemente cierta la impunidad. Había ya todos los efectos del consumo y tráfico, por supuesto, de heroína, estaba produciendo unos efectos absolutamente nocivos. La nécora lo que supuso es que por primera vez el Estado se hizo presente a través de la justicia en esa parte del territorio español para hacer frente a las organizaciones criminales. Se tomó la decisión por los investigadores, por el fiscal, por mí mismo, por la policía, de centrarlos con los elementos que teníamos. Es decir, no podíamos inventar. Pero se proyectó no solo como un acto, que fue el que tuvo más trascendencia inicial, de 12 de junio de 1990, que es cuando se estalla la operación Nécora y se detiene a 19 jefes o responsables máximos de otras tantas organizaciones, ¿no? Se había proyectado con más dilación, es decir, ese era el primer acto, pero desde el principio había proyectados otros capítulos más, y de hecho fue durante 10 años que la operación Nécora se desarrolló en sus distintas fases. En la primera había lo que había, en la segunda ya había alijos de cocaína claramente establecidos, en la siguiente grandes cantidades y en la siguiente iban cayendo organizaciones, es decir, íbamos escalonando en las investigaciones con una estrategia sostenida para que no fuera un solo hecho y ya no hacer nada más, sino que conforme se iban produciendo los hechos, actuábamos. ¿Tuviste miedo alguna vez de que te pudieran matar o pudieran ir contra ti? El miedo siempre lo dejaba colgado en el perchero, ¿no? Es decir, si tienes miedo es normal que lo tengas. No tienes que ser un temerario, tienes que tomar decisiones, pero analizar lo que tomas y eso implica una dosis de miedo, pero no el miedo paralizante, porque eso es el pánico, ¿no? Tienes que actuar de una forma sosegada, estratégica, con calma y sabiendo que te la juegas. Pero claro, si no aceptas que esto sea así, ¿qué haces en la Audiencia Nacional? Garzón, volviendo un poco a la operación Nécora, situándolo, fue una investigación muy compleja, pero a día de hoy, ¿tu balance sería a que el narcotráfico tiene impunidad o no lo tiene? Tal y como está la ley de enjuiciamiento criminal, tal y como está el Código Penal. En aquel tema, en la operación Nécora, también hay mucha desinformación, porque hubo también muchos intereses de fijarse en la persona, es decir, en mí, atacarme. También coincidió cuando tiempo después yo pasé al Parlamento, me presenté a las elecciones en un paréntesis de un año y demás, sí. Y influyó todo mucho también en desnaturalizar lo que fue también el proceso Nécora. En el primer juicio hubo un 75% de condenas. En cuanto al narcotráfico, ¿hay o no impunidad a día de hoy? es que es muy complejo. No hay impunidad porque hay condenas. Hay condenas, hay incautación de grandes alijos, de hachís, de marihuana, de cocaína, de heroína, de las nuevas drogas de síntesis. Bueno, ¿es la represión el mecanismo? ¿O tendríamos que ver, ante el poco éxito histórico, porque seguimos creando superestructuras en Naciones Unidas, en Estados Unidos, en medio mundo, punitivas, y sin embargo no conseguimos acabar con el fenómeno? Entonces a lo mejor estamos equivocándonos en parte. Yo soy partidario de una nueva dinámica, de un pensamiento que ya es viejo también, pero que hay que ser valientes para adoptarlo, de despenalización del tráfico de drogas en determinados puntos y solo concretarlos a hechos y a
ámbitos muy concretos, porque tiene que funcionar el ámbito de la prevención, tiene que funcionar el de la rehabilitación, hay que invertir en educación, hay que aprender a convivir con los fenómenos que son perjudiciales para la salud humana, como es el alcohol, como es el tabaco, como tal, y se han ido superando, o tenemos la responsabilidad suficiente para no ser adictos o consumidores, porque el problema sigue siendo el mismo. Con represión y sin represión, los efectos nocivos de las drogas son los mismos. Creo que has traído un objeto, Garzón. Ah, sí. Cuéntame. A ver, mira. No he traído el objeto material. Te he traído una fotografía del objeto. Porque si no, pues era un poco... Mira, este es el objeto. ¿El Guernica? Sí, no, el cuadro del Guernica. Es importante. Mira. ¿Por qué el cuadro del Guernica? Bueno, esto... Uno tiene sus fetiches y tiene cosas que te acompañan toda la vida, ¿no? A mí, el cuadro del Guernica... Tenías que haberlo traído, Garzón? Sí, no, pero te voy a decir, no, pero es que me acompaña desde que yo tengo memoria. Cuando estaba ya en el seminario, era un acto, estoy remontando a mis 14, 15, 16 años. O sea, época cole, poca sí, colegio. Y el último año, que ya no era seminarista, pero estaba en un colegio de religiosos, bueno, lo dejo aquí. El Guernica ya formaba parte de mí, ¿no? Por su historia, por lo que significaba y significó Picasso. Cuando yo vi por primera vez el cuadro del Guernica, que lo vi subrepticiamente porque un compañero me lo mostró en una fotografía, porque un familiar suyo había ido a París y había conseguido fotografías, en fin. Yo me quedé con esa imagen. Y en el momento que pude, compré una litografía. Y este cuadro hoy día está en mi despacho. Es decir, la mesa de mi despacho está colgado en la pared y siempre me acompaña en todos los destinos judiciales. Cuando a mí me suspendieron el Consejo General del Poder Judicial el 14 de mayo de 2010, bueno, recogí mis cosas en el despacho y alguien me dijo, dice, pues tira. Digo, no, puedo tirar todo lo demás, pero este cuadro, no, este cuadro viene conmigo. Me lo llevé a La Haya, me lo llevé a Estados Unidos, está en mi despacho, como digo, siempre me ha acompañado porque no quiero que se me olvide la barbarie. Muy bonito lo que traes y el mensaje, Garzón. Me habría gustado verte con un cuadro a ir debajo del hombro, ¿no? Pero bueno, dará para otra entrevista. Bueno, pues iba a venir, pero al final dije, bueno, también esto, aparecer allí con un cuadro. Nos quedamos casi sin tiempo. Te voy a pedir, Garzón, que escribas una palabra, ¿vale? En uno de los ladrillos, el que prefieras, y me expliques por qué eliges esa palabra. Bueno, a ver si en esta base irregular soy capaz de ponerlo, ¿vale? Humanidad. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es un término que ha estado revoloteando y ha estado presente en toda esta conversación, incluso al final de la misma, porque supone muchas cosas y todas las cosas, unas buenas y otras malas. Humanidad nos identifica a todos.